con lo de la clase. Si acabamos hoy, el jueves solamente la actividad sería realizar el foro de inicio. Si nos queda algo pendiente, pues el jueves lo terminaríamos, ¿ok? Muy bien, ahí está ya grabando la clase. Bienvenidos a la clase virtual de la semana 11 del tetramestre. Vamos a cerrar el tetramestre con la unidad número 4, que es cálculo. Aquí vamos a estar trabajando, como les comentaba hace un momento, con cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Ok? Comenzando con las derivadas, que es el cálculo diferencial. La derivada de una función es aquella función denotada por f' de x. Esta es la notación que vamos a estar utilizando para nosotros referirnos a la derivada. F' de una función x está asociado, o este concepto de derivada está asociado con una rapidez de cambio o razón de cambio de una función original. ¿Ok? En lugar de establecer una función como y es igual, por ejemplo, a 2x, pues cambiamos esa y por la notación f de x. F de x es igual a 2x. Bueno, 2x nada más. Cuando nosotros queramos denotar o queramos representar la derivada, pues lo único que vamos a hacer es agregarle un apóstrofe o una comita a la función para decir que esa función es la derivada. Y bueno, para nosotros poder comprender un poquito, o no comprender, sino para saber de dónde es que vienen las derivadas son o vienen de una operación a la que se le conoce como límite. Entonces, por ejemplo, f' de x, que es la derivada, es igual al límite cuando la razón de cambio, que es la h, se acerca a cero. No vamos a entrar en el tema de límites porque el tema de límites es muy extenso, pero sepan que esta es la fórmula por definición que se puede utilizar para nosotros calcular una derivada. Pero en lugar de nosotros estar usando esta fórmula o esta ecuación que ven aquí, vamos a utilizar algunas reglas que nos pueden ayudar a encontrar la derivada de una forma más directa, de una forma más rápida, sin tener que estar evaluando funciones, estar sacando su razón de cambio, estar sacando a lo mejor alguna gráfica, ¿ok? Simplemente nos vamos a concentrar en las reglas básicas para poder calcular la derivada de una función, que es, como les digo, la razón de cambio que existe entre un punto y otro. Les voy a dejar por ahí un video en Brightspace para que puedan ustedes consultarlo, y en ese video se explica un poquito más ampliamente lo que es realmente una derivada y en qué podemos aplicarla, en este caso, pues en su profesión. ¿Ok? Eso se los voy a dejar de consulta para que también puedan resolver el foro de inicio que ya está disponible. Pero nada más permítanme tantito para primero mandarles el video y luego ahora sí con el video poder tener pues ya los conocimientos previos para poder contestar el foro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver reglas básicas. En la mayoría de los casos, el proceso de derivación es muy complejo, como les estaba diciendo. Al momento de calcular límites, al momento de calcular su razón de cambio y todo esto, puede ser muy tedioso, puede ser muy largo, puede ser un poco complicado, pero para esto existen fórmulas que nos permiten simplificar todo ese proceso. Y eso es lo que vamos a estar viendo, y es lo que me gustaría que ustedes vayan como que razonando y que vayan, pues sí, utilizándolo, ¿ok? La primera regla es la derivada de una constante. Si la c es una constante, o si cuando hablamos de constante hablamos de un valor cualquiera, su derivada siempre va a ser 0, ¿ok? Porque como nuestra función no tiene la variable x o la variable con la que estamos trabajando, pues realmente no podemos encontrar la derivada de esa variable. Entonces, por eso nos dice que cuando yo quiero derivar una constante, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, aquí tengo f de x es igual a 2. Si yo quiero derivarlo, lo único que vamos a hacer es poner f' de x es igual a 0, porque un 2 es una constante. F de x es igual a menos 100. Si yo quiero derivar eso, la regla me dice pues que eso automáticamente se convierte en 0. Vamos a poner f' de x o derivada de f es igual a 0. Cualquier valor, ya sea positivo, negativo, decimal, fracción o el valor de pi o el valor de exponencial, cualquier valor que no tenga x en la función, su derivada siempre va a ser 0. Entonces aquí sería f' es igual a 0, f'
o f' de x, esto es igual a 0. ¿Ok? Esa es la primera regla que ustedes deben saber de las derivadas. Sin necesidad de meternos, como les digo, a las fórmulas, podemos determinar sus derivadas de manera directa. ¿Ok? Luego existe la regla básica de la potencia, la regla de una potencia. Esta nos dice que si yo tengo una función f de x es igual a x a la n, cuando yo aplico la derivada f' de x, lo que vamos a hacer es bajar el exponente que tiene nuestra base, bajarla como coeficiente, y luego a nuestro exponente le vamos a restar un 1. Por ejemplo, aquí, f de x es igual a x. ¿Qué exponente tiene esta x? Cuando no lleva, se pone que es un 1. Entonces, al momento de derivar esa función, lo que hacemos es bajar el 1, luego ponemos en la base que es x, y luego a 1 le resto 1, esto es igual a 0, o sea, una x a la 0. Y ya sabemos por regla de exponentes, esto es de álgebra, que toda expresión elevada a la potencia 0, eso es igual a 1. Entonces aquí, 1 por 1, pues sigue siendo 1. La derivada de una función x siempre va a ser 1. Pero ¿qué pasa si su exponente es mayor a 1? Entonces ahora sí aplicamos esto que aparece aquí. Por ejemplo aquí, la función f de x es igual a 2x al cuadrado. Si yo quiero derivar esa función, le ponemos aquí f' de x es igual. Este exponente va a multiplicar a nuestro coeficiente. 2 por 2 son 4. La base de la letra es x y lo que hacemos es a 2, al nuestro exponente, restarle un 1. A 2 le resto 1, me queda 1, entonces simplemente lo dejo como f' de x es igual a 4x. ¿Ok? Vamos viendo los demás. Siguiente ejemplo. Tengo aquí la función f de x que es 5x cúbica. Aquí la regla me dice que el exponente de mi x va a multiplicar al coeficiente. 3 por 5 me da 15. Le vamos a poner aquí f' de x. Sería 15x y luego al 3, que es mi exponente, le voy a restar un 1. Me quedaría 2. Entonces la derivada de 5x cúbica es 15x cuadrada. Y así nos vamos a ir con cualquier término que podamos tener en nuestras funciones. Acá, por ejemplo, la función f de x tengo que es 3x a la cuarta más 6x al cubo. Vamos a ir por partes. Primero el 3x a la cuarta. Aquí le pongo derivada. f' de x es igual a, y multiplicamos así. El exponente multiplica al coeficiente. 4 por 3 son 12. La letra pasa igual, pero a este 4 le voy a restar un 1. Entonces me quedaría 12x al cubo. El que sigue, 6x cúbica. El exponente de la x multiplica el coeficiente. 3 por 6 son 18 positivo. La letra pasa igual y a este exponente 3 le resto 1, me queda x al cuadrado. Y esa sería la derivada de la función 3x cuadrada más 6x al cubo. Pues su derivada es 2x al cubo más 18x al cuadrado. ¿Ok? Así de sencillo es sacar la derivada. Estos son polinomios, entonces vamos a derivar este siguiente ejemplo. f' de x, para decir que es la derivada, es igual. Tengo aquí mi primer término, 7x al cubo. Este 3 multiplica el coeficiente. 3 por 7 nos da 21. La letra es x, esa pasa igual. Y al exponente 3 le resto 1, me quedan 2. El que sigue, menos 2x a la cuarta. El exponente multiplica el 2 negativo. 4 por menos 2 me da menos 8. La letra pasa igual. Y luego al exponente 4 le resto 1, me quedan 3. Y por último, en el tercer término, el exponente de la x multiplica el coeficiente. 5 por 5 me da 25. La letra x pasa igual y al exponente 5 le resto 1, me queda x a la cuarta. Y ahí tenemos que la derivada de 7x cúbica menos 2x a la cuarta más 5x a la quinta es igual a 21x al cuadrado menos 8x al cubo más 25x a la cuarta. ¿Ok? Así de fácil. Por acá tenemos aquí la función f de x que es 9x cuadrada más 3x menos 5. Para derivar el primer término multiplico 2 por 9, eso es igual a 18. A la x le quito 1,
a la x, que bueno, el exponente 2 de la x le quito 1, me queda solamente x. Dijimos que cuando tenemos solamente x, su derivada es 1, entonces aquí sería más 3, porque esto se va a convertir en 1, y 3 por 1 es 3. Y la derivada de una constante, que en este caso es menos 5, es igual a 0, entonces ya no se pone. Entonces aquí nuestra derivada, vamos a ponerlo así, porque siempre hay que poner f' de x. F' de x es igual a 18x más 3. Y listo, eso es lo que hay que hacer. Esa es la regla de una potencia y la regla de cuando tenemos la derivada de una x lineal. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos. Ok. Cuando veamos las integrales, lo que vamos a hacer es lo contrario. A nosotros nos van a dar, digamos que la derivada de una función y nosotros tendríamos que llegar a cuál era la función original. Pero eso ya lo vamos a ver después de Semana Santa cuando regresemos. Ahorita lo importante es que ustedes vayan viendo pues las reglas básicas y que ustedes puedan replicar estas mismas reglas en cualquier ejercicio que les pongan. ¿Ok? Luego tenemos la regla del producto. Para la regla del producto, lo podemos resolver de dos formas. La primera es siguiendo la regla, esta forma que tenemos aquí. Vamos a tener dos expresiones, una expresión a la que le vamos a decir u y otra expresión a la que le vamos a decir v. ¿Ok? Para yo derivar la función de dos binomios o dos expresiones que se multiplican, seguimos la siguiente regla. La derivada de esa función es igual al término u por la derivada de v más v por la derivada del término u. Y aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos aquí este primer binomio que es 2x más 3. Vamos a decir que todo esto es la letra u. Y aquí tengo otro binomio que es x menos 4 y vamos a decir que todo esto es el término v. Lo que vamos a hacer es resolver siguiendo esta regla. Aquí le voy a poner así. La derivada de f de x es igual. Primero vamos a colocar el término u, que sería 2x más 3, así como está. 2x más 3. Y aquí me dice que lo voy a multiplicar por la derivada de lo que es nuestro término v. O sea, voy a derivar esta expresión que está aquí adentro. Yo ya sé que la derivada de x es 1 y la derivada del menos 4 es 0. Entonces aquí nos queda solamente multiplicar por 1. Luego le vamos a sumar el término v, que sería todo esto, x menos 4. Lo voy a multiplicar por la derivada de u, que sería la derivada de este primer binomio. Yo ya sé que la derivada de 2x pues es 2. Y la derivada de una constante, como es el valor de 3, pues es 0. Entonces aquí nos va a quedar que todo esto se multiplica por 2. Y resolvemos. 2x por 1 nos da 2x, 3 por 1 nos da igual a 3, para eliminar paréntesis. Luego 2 por x nos da igual a 2x y 2 por menos 4, o sea, estamos multiplicando así. 2 por menos 4 nos da menos 8. Si simplificamos esto, 2x más 2x es igual a 4x y 3 menos 8, eso es igual a menos 5. Y ese sería el resultado. Podemos ponerlo así. F de x, f' de x es igual a 4x menos 5. Se ve un poquito tedioso, pero ahorita les voy a enseñar otra forma que podemos derivar sin tener que usar esta regla que es un poquito más larga. O bueno, vamos a ver primero el ejemplo. Este mismo ejemplo, pero con otra forma. Cuando nosotros tenemos una función donde hay varios factores, por ejemplo, aquí yo tengo dos factores que son dos binomios, otra manera de resolverlo para derivar es primero multiplicando. Por ejemplo, este 2x multiplica este x de aquí, nos quedarían 2x al cuadrado. Luego 2x por menos 4x, eso me da igual a menos 8x. Después continuamos con el siguiente término. 3 por x me da a más 3x. Y 3 por menos 4, eso me da igual a menos 12. Simplificamos esta expresión, nos quedaría 2x cuadrada menos 5x menos 12.
Esta sigue siendo la función f de x, la función original, pero aquí lo que estoy haciendo es primero multiplicar para después derivar este resultado que obtuvimos aquí. Aquí lo voy a escribir abajito. F de x es igual a 2x cuadrada menos 5x menos 12. Ahora sí, vamos a derivar esa expresión. Voy a poner aquí f' de x es igual. Si yo quiero derivar el primer término, que es 2x cuadrada, pues yo ya sé que voy a aplicar la regla de la potencia. Este 2 que está con la x de exponente multiplica al coeficiente. 2 por 2 son 4. Y a la x al exponente le resto 1. 2 menos 1 pues es 1. Ya no se pone aquí el exponente. Luego, el siguiente término es menos 5x. Yo ya sé que la derivada de x es 1. Entonces aquí nos queda solamente menos 5. Y la derivada de menos 12, que es una constante, eso es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de nuestra función sería 4x menos 5, que es esta misma función, esta misma derivada que encontramos en el caso anterior. ¿Ok? Aquí para no meternos así en muchos líos, yo lo que les recomiendo es que mejor, en lugar de usar la regla del producto, primero multipliquemos los términos que son parte de nuestra función para que nos quede un polinomio y luego ese polinomio pues ya lo vamos derivando parte por parte para que sea un poquito más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos conviene hacer primero es multiplicar estos dos binomios, empezando con 5x cuadrada por 2x cúbica, eso es igual a 10x a la quinta. Luego 2x cuadrada por menos 6, eso es igual a menos 30x cuadrada. Siguiente término, 4 por 2x cúbica nos da más 8x cúbica. Y 4 por menos 6, eso es igual a menos 24. ¿Ok? O sea que la función f de x es toda esta expresión que está aquí. Y ahora sí, ya podemos derivarla si nos vamos parte por parte o término por término. Aquí nos quedaría f' de x es igual, multiplico 5 por 10, son 50. Y luego a la x quinta le quito 1, me queda x a la cuarta. El que sigue, 2 por menos 30, eso es igual a menos 60. A x cuadrada le quito una x, nos queda solamente x. De este lado, 3 por 8 me da más 24. A x cúbica le resto 1, me queda x cuadrada. Y la derivada de menos 24, como es una constante, 0, se elimina. Y esta sería la derivada de nuestra función original, que es esta de aquí. ¿Ok? Así de fácil. Tenemos este tercer ejemplo. Primero multiplicamos y al resultado que obtengamos lo derivamos. Empezamos 3x por 7x cúbica, eso es igual a 21x cuarta. 3x por menos 1, eso es igual a menos 3x. Menos 9 por 7x cúbica, eso es igual a menos 63x cúbica. Y menos 9 por menos 1, eso es igual a más 9. Ahora sí, ya que multiplicamos, vamos a aplicar la derivada a cada uno de los términos. F' de x es igual. Este 4 multiplica el 21, es igual a 84, perdón. A x cuarta le resto 1, me queda x al cubo. La derivada de x es 1, entonces aquí este baja como menos 3. Aquí este 3 multiplica a este menos 63. Eso es igual a menos 189. A x cúbica le resto 1, me queda x cuadrada. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada pues sería esta expresión. 84x cúbica menos 3 menos 189x cuadrada. Igual eso se pudiera acomodar. Siempre se trata de acomodar los términos según su exponente, del exponente mayor al menor, pero pues si no lo quieren acomodar no pasa nada, lo podemos dejar así expresado también. ¿Ok? Esto es multiplicando primero nuestros factores para que nos quede un polinomio y después ya aplicar la regla de la potencia, que es ir derivando cada término por separado. ¿Ok? Para la regla del cociente, esta sí está un poquito más complicada porque aquí ya no hay atajos, no hay una forma de resolverlo de una forma más fácil. Aquí vamos a tener pues nuestro numerador y denominador porque es un cociente, o sea, es una fracción o es una división.
Cuando tengamos así una función con fracción, al término de arriba le vamos a poner que es la u y al término de abajo le vamos a poner que es la v. O podemos decirlo como el término de la expresión de arriba y la expresión de abajo. ¿Ok? Si yo quiero derivar esto, vamos a poner f' de x es igual, y seguimos esta regla que está aquí, que sería la expresión de abajo, que es v, 3x, por la derivada de la expresión de arriba. Si yo derivo 2x más 3, aquí el resultado sería, la derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0, entonces solamente queda 2. Menos lo de arriba, que es 2x más 3, por la derivada de lo de abajo, que la derivada de 3x, pues sería solamente 3. Y vamos a dividir todo entre la expresión de abajo al cuadrado, que sería 3x, todo al cuadrado. Aquí pues podemos tratar de simplificar un poquito, multiplicando la parte de arriba. 3x por 2 nos va a dar 6x. Por acá menos 3 por 2x serían 6x. Y 3 por 3 serían más 9. Acá abajo sigue siendo 3x todo al cuadrado. Este menos me cambia los signos de lo de adentro, entonces quedaría 6x menos 6x menos 9, todo dividido entre 3x al cuadrado. Aquí este 6x se elimina con este 6x y obtenemos que es menos 9 entre 3x al cuadrado es el resultado. Okay, lo podemos dejar así o podemos también resolver esto que está aquí abajo. Si elevamos lo que está aquí abajo, 3x al cuadrado, eso es igual a 9x cuadrada. Y aquí fíjense, podemos simplificar más. El 9 de arriba se elimina con el 9 de abajo y nos queda menos 1 sobre x cuadrada. Ahí nos queda la respuesta ya más simplificada. Pero aquí lo importante es que ustedes sepan usar esta regla, que lo que vamos a ir haciendo pues es sustituir los términos del numerador y del denominador en esta formulita, sacando pues la derivada de lo que nos vayan pidiendo. ¿Ok? Este de aquí, tengo la expresión f de x es igual a 2x al cubo menos 3 dividido entre x a la quinta menos 1. Cuando veamos que los procedimientos pues pueden ser un poquito más complejos, aquí a veces no va a ser necesario tratar de simplificarlo todo para que quede algo así muy pequeño como fue en este ejemplo. A veces lo podemos dejar expresado. Por ejemplo, el término de arriba, 2x al cubo menos 3, pues es la u. Y x a la quinta menos 1 es la v. Si queremos calcular la derivada, quedaría f' de x es igual a lo de abajo, según aquí la formulita esta, lo de abajo es la v, que sería x a la quinta menos 1, que multiplica a la derivada de lo de arriba. Si yo derivo 2x cúbica menos 3, este 3 multiplica este 2, 3 por 2 son 6x, a la x cúbica le resto 1, me queda x cuadrada. Si yo derivo el menos 3, esto se convierte en 0 porque es una constante. Entonces aquí nada más quedan por 6x al cuadrado. Menos lo de arriba, que sería la expresión 2x cúbica menos 3, por la derivada de lo de abajo, que en este caso sería 5x a la cuarta. Todo eso dividido entre x a la quinta menos 1 al cuadrado. ¿Ok? En este tipo de ejercicio, aquí yo me voy a dar cuenta que hay muchas multiplicaciones. Entonces, cuando ustedes vean que es difícil de simplificar o es difícil de reducir, pues con que me dejen así expresada la derivada, hasta ahí yo se las puedo poner bien en la tarea. Pero si ustedes ven, si ustedes ven que se puede simplificar como en el primer ejemplo, pues entonces intenten simplificarlo. Aquí lo importante, como les digo, en este tipo de ejercicios necesitaríamos explicar esto detalladamente y nos tendría que llevar más de una semana, incluso, como les decía, hasta un tetra, 2 tetras para poder explicar todo esto y que ustedes puedan saber de dónde salen estas reglas. Pero no les voy a exigir que ustedes se las aprendan todas, con que ustedes vean las formulitas y ustedes sepan a lo que se refiere
cada letra o lo que se refiere cada regla y que más o menos ustedes tengan la noción de cómo se puede derivar, pues con eso basta, porque realmente esto sí es un poquito más complicado, ¿ok? Entonces, de regla del cociente, pues es nada más ir sustituyendo los valores, ¿ok? No sé si hay algún comentario. Siento como que me estoy yendo muy rápido. Dudas, comentarios, sugerencias. Es que siento que traigo el tiempo encima, por eso también como que me estoy yendo muy, muy rápido. Ok, fíjense, esta es la regla de la cadena. Vamos a tener una función f de x y aquí la regla nos dice que todo el polinomio o todo lo que yo tenga entre paréntesis va a ser la función u elevado a una potencia n. Bueno, para resolver este tipo de funciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La n, que es el exponente, yo la voy a usar para multiplicar mi expresión por u, la expresión que yo estoy usando como u. Y luego al exponente le voy a restar un 1. Pero no termina ahí. Ahora le voy a multiplicar la derivada de lo que yo tenga dentro del paréntesis que sea mi letra u. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo resolveríamos. Ponemos aquí f' de x es igual. Toda esta expresión que está entre paréntesis es la letra u. 3x cúbica menos 2x al cuadrado. Este sería mi potencia o mi exponente y es la letra n que aparece aquí. Entonces me dice, bueno, tu exponente va a ser ahora tu nuevo coeficiente, que es el 3. Luego, entre paréntesis voy a poner la expresión original, que es la u, que es 3x al cubo menos 2x al cuadrado. Ahora, el exponente que yo tenía, que era un 3, ya no va a ser un 3. A ese 3 le voy a restar un 1. A 3 le quito 1, me quedan 2. Listo. Y luego lo vas a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Si yo derivo aquí 3x al cubo, este 3 multiplica el 3 del coeficiente, 3 por 3 son 9. A la x cúbica le quito 1, me queda x al cuadrado. Luego el siguiente término, 2 por menos 2, eso es igual a menos 4. Ya x cuadrada le quito 1, me queda solamente x. Y listo, hasta aquí me dejarían ustedes el ejercicio para que se vea que están usando la regla de la cadena. Eso se pudiera simplificar, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Lo que yo quiero es que ustedes solamente vean cómo es que se tiene que aplicar la regla de la cadena, ¿ok? Ya sin simplificar, así lo vamos a dejar expresado, ¿ok? Siguiente ejemplo, tengo la función 2x más 3 todo elevado a la quinta. Bueno, su derivada sería f' de x es igual. El exponente n, que es el 5, lo bajo como coeficiente. Luego, la expresión que es u, que es todo lo que está entre paréntesis, pasa igual. 2x más 3. Pero este exponente 5 le resto 1, entonces ya me quedan 4. Y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso, la derivada de 2x pues es 2. La derivada de 3 es 0. Y fíjense cómo aquí me queda un número solo. Aquí sí lo puedo simplificar. Multiplico 5 por 2 y me va a quedar a 10, que multiplica 2x más 3 a la cuarta potencia. Esto ya no lo puedo meter aquí adentro porque aquí adentro tiene un exponente a la cuarta, entonces no se puede multiplicar por el exponente que tiene ahí. Pero estos dos numeritos, como no tienen letras, como no tienen exponentes distintos, pues estos sí los pude haber multiplicado. ¿Ok? Eso es lo que les digo, hay cuestiones de que podemos, que sí se pueden simplificar y pues lo hacemos. Si no, si ustedes ven que hay algo que no, pues no lo hacemos. ¿Ok? Lo importante es que sepamos usar la regla. Aquí, en el tercer ejemplo, la derivada de 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado, todo elevado al cuadrado, pues sería así. El exponente que está afuera es 2, lo bajo como coeficiente. Lo que está entre paréntesis lo paso igual. 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado. Aquí el exponente era 2, si le resto un 1, pues se me va a quedar un 1.
¿ok? Y a esto se multiplica por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, que serían 4 por 6 son 24, x al cubo, menos 2 por 5 son 10, x, porque a este 2 le quito un 1, ¿ok? Y eso se pudiera multiplicar, pero lo podemos dejar de esa forma expresada, y ya con eso podemos decir que ya aplicamos la regla de la cadena, ¿ok? Luego vamos a ver aquí la derivada de una función exponencial. Esto de la función exponencial está bien sencillo porque al derivar, observen que siempre la derivada va a ser igual, solamente que aquí le vamos a multiplicar la derivada de lo que esté en nuestro exponente. Aquí, por ejemplo, si yo quiero derivar el exponencial a la x, pues aquí lo único que voy a hacer es poner la derivada de x es igual a e a la x, y si yo derivo x, la derivada de x es igual a 1, entonces queda igualita la respuesta. ¿Ok? Acá en este otro ejemplo, f' de x, nos queda el exponencial tal cual como está, e elevado a los 2x, y lo multiplico por la derivada de su exponente. La derivada de 2x, pues es simplemente 2. Entonces aquí yo le pongo así por 2, o lo simplifico como 2 por e a la 2x. Esa sería la derivada. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, tengo el exponencial elevado a la 5x menos 1. Bueno, así tal cual lo voy a poner. F' de x es igual a al mismo exponencial por la derivada de lo que es su exponente. La derivada de 5x pues es 5, la derivada de menos 1 es 0, entonces se multiplica por 5. Simplificado queda 5 por e a la 5x menos 1. Esa sería su derivada. Por último, este que tenemos aquí, f' de x es igual al mismo exponencial tal como está, e a la 3x cuadrada más 2, multiplicado por la derivada de su exponente, que aquí sí va a ser una expresión. 2 por 3 son 6x y la derivada de 2 es 0. Entonces esto se puede simplificar como 6 por x por e a la 3x cuadrada más 2. Esa sería la forma en la que se deriva una función exponencial. Luego tenemos funciones de logaritmo natural. Cuando ustedes vean un logaritmo natural, a lo que está dentro de su paréntesis se le conoce como argumento. ¿Ok? Entonces, para calcular su derivada, lo que vamos a hacer es derivar el argumento y dividirlo entre el argumento original. Por ejemplo, aquí, f' de x es igual, aquí el argumento es x. Si yo derivo x, eso es igual a 1, entre el argumento original que es x. Y listo, ya está derivado. El que sigue, la derivada del logaritmo natural de 2x. El argumento es 2x. Si yo derivo 2x, eso es igual a 2. Entre el argumento original, que es 2x. Aquí 2 entre 2 es igual a 1. Entonces la derivada también es 1 sobre x. En el siguiente ejemplo, la derivada es igual a la derivada del argumento, que sería 2 por 3 son 6x, entre el argumento original, que sería 3x al cuadrado. Aquí simplificamos, 6 entre 3 son 2, y x, aquí tengo x cuadrada, restamos los exponentes, a x2 le resto 1, me queda simplemente x. O sea, la derivada sería 2 sobre x. En este último ejemplo, la derivada de x es igual a la derivada del argumento, aquí serían 3 por 3 son 9x cuadrada. La derivada de menos 2 pues es 0, porque la derivada de una constante siempre es 0, entre el argumento original, que es 3x cúbica menos 2. Este no se puede simplificar, así lo dejamos expresado. ¿Ok? Cuando ustedes vean así la letra U', quiere decir que el argumento es lo que se va a derivar. Y cuando veamos simplemente U, es que el argumento se sustituye directo. Entonces es importante también ver ahí las formulitas. Cuando tienen el apóstrofe o la comita, quiere decir que esa expresión se tiene que derivar. ¿Ok?
Tenemos funciones trigonométricas. Una de las derivadas es la del seno del ángulo, o también se le puede llamar como argumento a lo que está entre paréntesis de una función trigonométrica. ¿Okay? Cuando queremos derivar el seno de un ángulo, su derivada siempre va a ser el coseno del mismo ángulo multiplicado por la derivada del ángulo o del argumento. Por ejemplo, aquí, f de x es igual al seno de x. La derivada sería f' de x es igual. El seno cambia por coseno de x. Este es el argumento. Por la derivada de la x, que es el argumento. Ya sabemos que la derivada de una x pues es 1, entonces simplemente quedaría así. Coseno de x. Siguiente ejemplo, f' de x es igual a, el seno cambia por coseno, entonces le vamos a poner coseno de 2x que multiplica a la derivada del argumento. La derivada de 2x pues es 2, entonces esto puede simplificarse como 2 por coseno de 2x. Esa sería la derivada. El que sigue, f' de x es igual al coseno de 3x cuadrada por la derivada de lo de adentro. 2 por 3 son 6, x. Simplificado esto quedaría como 6x por coseno de 3x cuadrada. El que sigue, f' de x o derivada de x es igual al coseno de 2x cúbica menos 2 que multiplica a la derivada del argumento. 3 por 2 son 6 y de 3 le quito 1, me quedan 2. La derivada de 2 es 0, entonces aquí queda como 6x cuadrada. Ya acomodado sería 6x cuadrada por coseno de 2x cúbica menos 2. Y listo. Eso es al momento de derivar del seno. Derivar el seno de un argumento, pues simplemente es cambiarlo a coseno y multiplicarlo por la derivada que hay en el ángulo o en el argumento. Cuando queremos derivar un coseno, pues el resultado sería algo similar, sería cambiarlo a seno pero negativo y multiplicarlo por lo que hay dentro del paréntesis. En este caso, si yo quiero derivar coseno de x, pues la derivada sería menos seno de x. La derivada de x pues ya sabemos que es un 1, entonces el 1 pues ya no se pone. Si yo quiero derivar el que sigue, coseno de 2x, pues solamente lo cambio por menos seno de 2x por 2, que es la derivada de lo de adentro. Ya acomodado nos quedaría menos 2 seno de 2x. Acá el que sigue, f' de x es igual a menos seno de 3x cuadrada por la derivada de lo de adentro, que serían 6x. Y acomodado nos quedaría menos 6x por seno de 3x cuadrado. Y acá por último tendríamos f' de x es igual a menos seno del ángulo original o el argumento original, 2x cuadrada menos 3, que multiplica a la derivada del ángulo. 2 por 2 son 4x, así directo. Acomodado sería menos 4x por seno de 2x cuadrada menos 3. ¿Ok? Ya ustedes viendo los ejemplos, estos que les voy a estar dejando en la presentación, ustedes van a observar que los ejercicios de las tareas, son similares. Ya nada más es de sustituir, ya nada más es de usar los valores que yo les esté dejando en los ejercicios. ¿Ok? Como les digo, ahorita me fui rápido porque es importante que ustedes vean todas las reglas que van a utilizar. Pero con el video o los videos que yo les voy a subir, que les voy a compartir, vamos a complementar esto para que ustedes puedan darle como entrelazar la información, vaya, como hacer clic de lo que se tiene que hacer con las reglas, con los conceptos y todo esto, y cómo es que llegamos a estas reglas básicas, ¿ok? Y bueno, estas son todas las reglas que vamos a estar utilizando, la derivada del coseno, la derivada del seno, la derivada del logaritmo natural, la derivada del exponencial, la derivada de la regla de la cadena, la regla del cociente,
La regla del producto, lo que yo les decía, es primero multipliquen los dos binomios o las dos expresiones para que nos quede un polinomio y luego factorizamos el polinomio utilizando la regla de la potencia. ¿Ok? Y recuerden que siempre que queramos derivar una constante, su resultado va a ser 0. ¿Ok? Eso es en cuestión de derivadas. No se preocupen. De verdad que esto parece que está difícil, pero no lo es. Ya nada más es cuestión de que complementemos lo que yo les acabo de explicar con los videos que les voy a compartir para que pues les dé un poquito más de sentido, les haga clic y así ustedes puedan resolver la tarea de la semana. Igual, el jueves les voy a dejar lo que son los videos y el material extra para que el jueves ustedes puedan contestar el foro de inicio y que puedan resolver la tarea de la semana, ¿ok? La tarea de la semana, pues igual ustedes pueden subirla más tardar el domingo para que yo los pueda calificar antes de irnos de vacaciones. Bueno, ya prácticamente el próximo lunes empiezan las vacaciones de Semana Santa. Nos veríamos dentro de 2 lunes, dentro de 2 martes, nos volveríamos a ver ya para trabajar con las integrales. También me voy a adelantar y les voy a compartir la información de las integrales para que ustedes puedan también ir dándole un vistazo de lo que vamos a estar trabajando en la última semana de clases y así que sea un poquito pues más digerible para ustedes, ¿ok? Pero realmente no se preocupen, no crean que el examen va a estar difícil, el examen va a estar muy sencillo, van a ser cosas muy prácticas, y se me hace que en este examen pues ya no va a haber necesidad de que envíen un documento aparte de procedimientos. Va a ser algo un poquito más directo, un poquito que se califique rápido, ya nada más para pues dar por visto estos últimos temas. ¿Ok? No sé si hay algo que quieran comentar, algo que quieran decir.